¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande poder saludarlos, poder empezar juntos la mañana, tener lista toda la información importante, muchas cosas ocurriendo en este miércoles de contingencia ambiental. Si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos a un resumen. Y es que ya se aprobó, pero en comisiones de la Cámara de Diputados, la reforma electoral impulsada por la presidenta. Una sesión fast track. Morena avaló el proyecto sin el apoyo de los aliados y de la oposición. Hoy se espera la discusión en el Pleno. En el Senado se aprobó también en comisiones la reforma para limitar las pensiones de exfuncionarios públicos, el monto máximo que podrán recibir, poco menos de 70,000 pesos mensuales. La oposición ha cuestionado la retroactividad. Y hubo una suspensión provisional a la vinculación a proceso por presunta delincuencia organizada del exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego N. La medida no implica su libertad, así que va a seguir en el altiplano. Lo que sí frena es el inicio de su juicio oral. Y se reunió la presidenta con 61 alcaldes de los municipios más peligrosos del país, bueno, para tratar de reforzar la seguridad. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, dijo que va a bajar la violencia en el puerto. La de Uruapan, Grecia Quirós, planteó un plan de atención a las causas que originan la inseguridad. Sí fue, ahorita se las muestro. Bueno, y dieron de alta a Ángel Miranda, el trabajador que resultó lesionado luego del colapso de un edificio en la Ciudad de México. Ya entregaron los cuerpos de los 3 empleados que murieron en el lugar y se reveló un video donde se ve el desplome de la construcción. Precaución si van al aeropuerto, ya lo escuchaban, ¿no? Al de la Ciudad de México se anunció una movilización a partir de las 9 de la mañana. Estaremos atentísimos porque han dicho que van a bloquear los accesos. Contingencia, la 4ª en lo que va del año por ozono, Valle de México afectadísimo. Concentraciones elevadas en Naucalpan, así que hoy hay doble no circula. Pero iniciamos con información nacional. La reforma electoral, la que impulsa la presidenta Sheinbaum, que fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados. Morena avaló el proyecto, no hay el apoyo de los aliados electorales de Morena, PT y Verde, tampoco de la oposición. El dictamen se mandó a la mesa directiva. Hoy se espera su votación en el Pleno, donde, bueno, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Va a enfrentar el rechazo, a menos que ocurriera algo en el camino, pero tanto los aliados de Morena como la oposición han dicho que no la van a aprobar, así que, pues si así se sostienen, no le alcanzan los votos a Morena. PT dice que va a asumir con responsabilidad el costo político de votar en contra de esta reforma. Descartan que esta diferencia genere una ruptura con Morena o con la presidenta. Y bueno, ante un eventual rechazo de esta iniciativa, el líder del PRI, Alejandro Moreno, ya se adelantó. Dijo que va a buscar acciones de inconstitucionalidad en contra del plan B de la presidenta. O sea, va a buscar el apoyo de otros partidos para evitar lo que consideró un golpe de Estado. O sea, tan ya la dan por no aprobada que ya se están contemplando las medidas para el plan B de la presidenta Sheinbaum en caso de que efectivamente no se apruebe. Y bueno, en medio de estas negociaciones, el líder de los senadores del Verde, Manuel Velasco, pidió incluir a los aspirantes de su partido en las encuestas que va a hacer Morena para definir a los candidatos a las gubernaturas que se elegirán el próximo año. Y pues es que sí, ¿no? Eso es lo que está en el centro. Las candidaturas, claro, cada curul, el poder que cada una trae consigo, el presupuesto que no se los vayan a recortar. Y bueno, hablando de candidaturas, esto es, a ver, muy importante. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dice que no hay nepotismo, que si su esposa, la senadora Ruth González, compite por la gubernatura del estado, él no va a intervenir en el proceso, que todo sea malinterpretado. El nepotismo es cuando tú eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes.
Contratas al tío, al papá, al primo, metes a toda la familia a trabajar. Cuando vas y juegas una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo. Bueno, el senador de Morena, Saúl Monreal, que también está muy atento a la definición del nepotismo y si se atraviesa o no en su plan para competir por la gubernatura de Zacatecas, ha insistido en que tampoco en su caso aplica lo del nepotismo. O sea, quien gobierna hoy es su hermano, pero no hay nepotismo porque no cuenta con el apoyo de sus hermanos. Ricardo y David no lo apoyan. Esto dijo. Entonces, nada más por apellidarme Monreal, ¿me niegan mi derecho a aspirar? Si el pueblo de Zacatecas decide no queremos a Saúl, pues ahí se va a manifestar en cualquier encuesta. Bueno, en Jalisco, el exalcalde de Tequila, Diego Rivera, resulta que obtuvo una suspensión provisional contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada. Un juez le dio esta medida que, ojo, a ver, no implica que vayan a liberar a este señor, que es parte del cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, va a seguir bajo prisión preventiva allá en el penal del Altiplano. Lo que sí frena es el inicio de su juicio oral. Este exalcalde de Tequila, detenido a principios de febrero, con acusaciones por encabezar una red de extorsión contra comerciantes, contra empresarios tequileros. Se le acusa de tener nexos con el cártel Jalisco, se le acusa de secuestro. Y bueno, ya que menciono al cártel Jalisco, hay información importante con respecto al caso de Nemesio Ceguera, el Mencho. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, volvió a explicar por qué le dispararon a Nemesio Ceguera, el Mencho. ¿Por qué en este operativo que originalmente era solo para capturarlo, no para abatirlo? Reiteró que los soldados de las fuerzas especiales se defendieron de las agresiones del capo y de los escoltas que iban con él. Agregó que, conociendo su perfil, pues difícilmente se iba a entregar sin ofrecer resistencia. Se le conminó a entregarse, él hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida, pues tuvo que hacer uso de su armamento en apego a esta ley. Así que reitera, la instrucción no era abatirlo de inicio, ocurrió en el fuego cruzado por esta resistencia que ejercieron el Mencho y quienes lo protegían. Y bueno, al parecer hay otro narcotraficante mexicano que va a cooperar con las autoridades estadounidenses. Se trata de Abigail González Valencia, el Queenie, cuñado del Mencho. Sí, él le pidió a una corte federal de Washington aplazar 2 meses la audiencia, que era mañana, por narcotráfico y delincuencia organizada. Así que, bueno, pues la fecha que propone su defensa es el 8 de mayo y mientras van a revisar la evidencia, las pruebas que han enviado al Departamento de Justicia. Pero esto es lo que se plantea, una negociación, un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos. Muchas veces estos acuerdos son a cambio de información y así es como llegan, pues, si no al fondo, sí al interior de lo que ocurre en las organizaciones criminales. Bueno, y mientras acá seguimos decomisando, ayer les informé de este decomiso de 2 toneladas de cocaína muy cerquita de Acapulco. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que esta droga era del cártel de Sinaloa. Bueno, de una facción del cártel de Sinaloa, porque está todo fragmentado y enfrentado. En fin, dijo también García Harfuch que en lo que va de esta administración, 346 toneladas de droga han sido aseguradas. Y bueno, pues ayer estuvieron los alcaldes de los municipios más peligrosos del país, ahí en Palacio Nacional. 61 presidentes municipales hablaron de, pues, la estrategia nacional de seguridad. Estaba la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, quien dijo va a bajar la violencia en el puerto, aunque reconoció que, pues sí, tienen que aumentar los esfuerzos. Inseguridad ha bajado, pero la percepción sigue alta. Siempre he dicho que las causas son multifactoriales.
Acapulco no puede quejarse. Tenemos hasta 4,000 elementos de la Guardia Nacional. Tenemos a la Sedena, a la Marina. Los delitos han bajado considerablemente. También asistió a este encuentro la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Y bueno, pues habló de la importancia de atender las causas que están generando a la violencia. Se incluyó una propuesta para impulsar un plan de atención a lo que origina justamente la violencia, fortalecer la coordinación en los 3 niveles de gobierno. Quirós aprovechó para reunirse también con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Hablaron de Uruapan, por supuesto, del caso de su esposo, el exalcalde Carlos Manso, asesinado el 1 de noviembre. Así que, bueno, pues una visita con doble objetivo. Justamente el secretario Harfuch adelantó que van a evaluar el funcionamiento de los C5 en Culiacán y en Mazatlán. Pues sí, para reforzar la estrategia de seguridad. Mañana estarán por allá en Sinaloa revisando los avances y también participando en acciones para la reactivación turística. Está también este otro caso muy polémico, el de Hernán N., que le conocen como el abuelo o comandante H del grupo de La Barredora. Este señor que fue secretario de Seguridad cuando Adán Augusto López era gobernador de Tabasco. Bueno, pues él teme ser extraditado a los Estados Unidos. Ya tramitó un amparo para que no lo manden para allá, pero el juez desechó la solicitud porque pues, por el momento no hay siquiera un acuerdo de extradición. Quien también mostró temor, pero por la prensa, fue el senador Adán Augusto López. Fíjense, le preguntaron por una nueva investigación sobre un presunto financiamiento de su campaña por parte de un socio vinculado al comandante H, cuando el exsecretario de Gobernación se convirtió en candidato de su partido, candidato de Morena, para la presidencia. Le preguntan eso que es clave, ¿no? Oiga, sí es cierto que esta persona señalada, financió su precampaña, y así su respuesta. No, ya saben que yo no doy entrevistas, gracias. Oiga, ¿sí lo van a confirmar como coordinador territorial? Bueno, así su no respuesta. Al salir del Senado, o después de salir, terminó por tomar allí un taxi en Reforma. El primero que pasó se subió al taxi y se fue. Así que, bueno, pues no hay claridad con respecto a esto. Atención, quienes tengan programados vuelos hoy desde la Ciudad de México, se puede poner bien complicado llegar. Los taxistas concesionados de este aeropuerto internacional anunciaron movilizaciones para exigir que se regule la operación de las plataformas de transporte en las terminales aéreas del país. No les gustan las aplicaciones, pues no, si cobran la mitad, ellos quieren seguir cobrando carísimo y por eso van a bloquear. Quieren cobrar caro y tener, pues no monopolio, porque son varias empresas, nada más todas cobran caro. En fin, que advirtieron que las protestas van a estar activas hasta que les hagan caso. Y mientras, si tienes vuelo, ¿qué te digo? Prepárate para una larga caminata, lleva equipaje chiquito, ¿verdad? Porque es muy probable que te toque jalarlo por todo el viaducto. José Antonio García, ¿dónde estás, querido? Te saludo con muchísimo gusto. Ah, ya vi, en el aeropuerto justamente. Hola, Pau. Efectivamente, nosotros estamos del lado de la terminal número 2 y este fuerte, pero verdaderamente fuerte dispositivo que ha programado la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo creo que aquí en la T2 pues habrá unos 1,500 policías. Ya están con sus equipos antimotines, cascos, escudos, estar preparados. Porque, bueno, hay información que va saliendo minuto a minuto y nos dicen ahorita que los taxistas posiblemente inicien un diálogo a las 9 de la mañana y hay otras versiones en que dicen que ya se agotaron,
las negociaciones y van a bloquear. Estamos aquí nosotros muy pendientes, desde luego lo que suceda lo estaremos dando a conocer. Vamos a volver contigo más adelante, más allá de las especulaciones y de si llegaron o no a un acuerdo, pues ya cerca de la hora nos confirmas si hay bloqueo o no hay bloqueo. Vayan tomando todas sus precauciones. Por lo pronto, lo que sí hay es contingencia ambiental. Nuevamente el ozono altísimo en Naucalpan, en el Estado de México, así que bueno, todo el Valle de México con esta contingencia, doble no circula. Tómenlo en cuenta, es hasta las 10 de la noche y ahí los autos que no pueden circular, todos los que tienen verificación 2, el holograma 2, quienes tienen holograma 1, cuyas placas terminen en 1, 3, 4, 5, 7 y 9, y también holograma 0 y doble 0 engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, así que bueno, a tomarlo en cuenta. Yo les tengo esta otra imagen de la muy oportuna reacción de un policía allá en Monterrey, que primero detuvo ahí el coche de una familia porque iba a exceso de velocidad. ¡Ay, ay, ay! Los detiene porque va a exceso de velocidad y sobre el carril exclusivo de la Ecovía. Además, le explicaron que llevaban a su hijo de emergencia al hospital porque estaba teniendo convulsiones. Y entonces rápidamente el oficial dijo, yo les ayudo. Les voy abriendo paso, los escoltó hasta el hospital más cercano, el general de zona 17 del IMSS. Así se fueron todavía más rápido, llegaron a tiempo, el hijo ya se recupera y el policía recibió un reconocimiento por parte de la corporación. Y nos unimos, sí, a ese reconocimiento y nos enlazamos también hasta la redacción contigo, Kena Uribe. ¿Qué tienes de última hora? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Esta mañana un tráiler de doble remolque cargado con toneladas de maíz volcó en la carretera hacia Villa Estación Chontalpa en Tabasco. El accidente ocurrido a un costado de la vía atrajo de inmediato a decenas de pobladores y automovilistas que se detuvieron, pero no para ayudar al conductor, sino para hacer rapiña. Como podemos ver en las imágenes, literalmente se estacionaron hasta con las puertas abiertas para llevarse los costales de maíz, lo que por supuesto ha provocado caos en la zona. Aún no llegan las autoridades para poder atender el accidente, por lo que se desconoce el estado de salud del conductor. Esta es la información, Pau. Seguimos muy pendientes de este caso porque también es noticia. Muchísimas gracias. Qué imágenes, ¿eh? Ahí vemos pues la reacción luego de este accidente, de esta volcadura. Te agradezco, Kena. Gracias. Gracias por el reporte. Pau. Buenos días. En Veracruz, que no hay derrame de hidrocarburo. Hay chapopote, ahí están las manchotas negras, pero no se está derramando. Hay por lo menos 30 comunidades de 6 municipios afectadas por estas manchas negras. Mire, así las redes de los pescadores. Pero la gobernadora Rocío Nale, pues, dijo que podría tratarse de una situación natural. No hay derrame, es natural. Ya llevan más de una semana los pescadores, los locatarios, los restauranteros, todos los que, bueno, pues venden pescado, mariscos, están muy afectados y ya viene además la temporada alta de la Semana Santa y ahí siguen esos manchones negros que sean producto de la naturaleza o de lo que sean, pues les están afectando gravemente, sí, a su economía, además, por supuesto, del daño medioambiental. Una de las tantas teorías o suposiciones que puede hacer alguna chapopotera que se tenga que localizar en el mar y que esté soltando hidrocarburo, están trabajando fuerte en ello. Pues si es una chapopotera, ahí sí ya hace más sentido, pero que sea la naturaleza, sinceramente es muy extraño. La Secretaría del Medio Ambiente de Tabasco aseguró que no llegó el derrame a las costas de su entidad, que los reportes en zonas costeras corresponden a hechos distintos de los días 12 y 13. O sea, que lo ocurrido en Veracruz se mantiene contenido. O sea, que no es el mismo combustible ni el mismo chapopote, que es otro, pero como sea, pues ahí también hay, ¿no?
Se difundió esta imagen, este video del momento exacto en que se viene abajo un edificio que pues ya estaba en proceso de demolición, había resultado afectado por los sismos en la Ciudad de México. Aquí está la imagen. Es la colonia San Antonio Abad, es la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Polvo, polvo, cada vez más polvo, va creciendo la nube de polvo. Y ahí el colapso. De acuerdo a un empleado de la obra, estaban comiendo los más de 50 trabajadores. El único que fue rescatado con vida, que fue trasladado luego al hospital, ya por fortuna se reporta fuera de peligro. Ángel Miranda, 42 años, ya dado de alta. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que no va a haber impunidad por este desplome, que están apoyando a los familiares de las 3 personas fallecidas. Damos nuestra solidaridad con las familias y los acompañamos en su dolor en estos momentos. Se fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, se encuentra fuera de peligro. Entiendo que muy pronto van a darlo ya de alta. A él enviamos nuestros mejores deseos de plena recuperación. Y ayer se entregaron los restos de los 3 trabajadores que murieron, Iván Raúl, Angélico y Marcelino. Nuestras condolencias para sus familiares. Pero ya es la media, así que vámonos a la información en breve, Irán. Nos arrancamos rápidamente, Pau, porque la violencia en Tabasco simplemente no da tregua en la administración del morenista Javier May. Miren, con una percepción de inseguridad del 95% en Villahermosa, la entidad supera por mucho el promedio nacional. Y en San Agustín, Tlaxiaca, Hidalgo, detuvieron a este hombre con las iniciales JHP, presunto líder de los Poshcos, investigado por robos y por distribución ilegal de hidrocarburos. En más información nacional, ayer se registró una explosión en un taller clandestino de pirotecnia en Tultepec, en el Estado de México. Otra vez Tultepec, un hombre de 40 años lamentablemente perdió la vida. La policía rescató a 3 hombres, iban a ser linchados por habitantes de Tlaxco. Ahí en Tlaxcala los golpearon luego de acusarlos de ser ladrones. Además, se inauguró la competencia internacional Chimaltlali 2026. Todo esto en el heroico Colegio Militar, que busca demostrar el alto nivel de adiestramiento de los cadetes. Participan 13 delegaciones de 9 países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá y Colombia. El peso frente al dólar, 17,63. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.76%. Y bueno, pues hubo esta reunión, más de 100 directivos, empresarios de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia. Estuvieron con la presidenta Sheinbaum y anunciaron inversiones en los sectores energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones, parte del Plan México. Y bueno, pues sí, están las puertas abiertas del país para estas inversiones. Por otro lado, el Senado aprobó la reforma para limitar las pensiones de exfuncionarios públicos, así que lo máximo que podrán recibir es de como 70,000 pesos, pero digamos los más altos. O sea, la mitad de lo que gana la presidenta, ella sí podrá seguir ganando 140,000. La oposición dice que no debiera ser retroactiva, ¿no? Así que, bueno, pues de cualquier modo ya se aprobó en comisiones. También en el Senado se frenó el dictamen sobre los jueces sin rostro, un tema muy polémico. A ver, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, dijo que esta reforma va a ser sometida a una revisión, que hay dificultades para alinear esa figura con los estándares internacionales. Los jueces sin rostro, sí, jueces que puedan hacer su labor sin aparecer. ¿Por qué? Pues por los altísimos índices de inseguridad que hay en el país, por las amenazas o extorsiones o cochupos, ¿no? Los que puedan ser parte, en fin, jueces sin rostro, una figura muy polémica. También el Senado aprobó ayer la reforma a la propiedad industrial. Esta promueve que se acelere el otorgamiento de patentes mexicanas, que se protejan las marcas, las inversiones, los diseños, que se combata la piratería.
que se agilicen los trámites porque son muy lentos, que se fomente la innovación. Y bueno, pues ya fue turnada a la Cámara de Diputados. Y es que sí, la innovación puede traducirse en muchísima riqueza y en muchísima eficiencia. Y los mexicanos somos tan creativos, hay que gestionar esa creatividad para que se convierta en innovación. Bueno, y el Pleno de la Cámara de Diputados nombró a Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría Superior. Kenia López le tomó protesta y bueno, pues ahí está. Antes estaba a cargo del área de gasto federalizado, encabezado, sí, bueno, ahora ya pues queda como titular de la Auditoría Superior. ¿Se acuerdan de este episodio terrible que vivió Susana Zabaleta, que apenas nos acompañó aquí? Bueno, pues resulta que en esa ocasión, fue el 26 de octubre en la Ciudad de México, unos rateros pues se metieron a su casa, aprovecharon, digamos, la vulnerabilidad de su personal de servicio para llevarse de todo. Susana ni estaba en México, andaba del otro lado del mundo, en Australia. Este engaño se conoce como la patrona, así lo denunciaba la propia Susana. Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas. Bueno, pues a 4 meses de este asalto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que esta célula delictiva responsable ya ha sido desarticulada. Hubo un operativo, policías capitalinos capturaron a Adrián David N. de Venezuela, pieza clave de este grupo, una detención que se suma a la del presunto líder de la banda Ronnie Antonio, alias el Ronnie. Además del robo a casa habitación, vinculan estos sujetos con narcomenudeo, tráfico de armas en distintas zonas de la capital. A ella también, esta joven integrante de esta banda, también de origen venezolano. Bueno, ¿es tu celular un arma en tu contra? Hay grupos de WhatsApp de Puebla, por ejemplo, con fotos falsas, fotos creadas con inteligencia artificial que han puesto en jaque la intimidad de millones de mujeres. El tema de la violencia digital, un tema que está en el centro de la discusión. Y es que si hablamos de violencia de género, hay que tocarla en todas sus capas y en todas sus vertientes. La violencia digital es violencia, lastima. Muchas voces se han pronunciado al respecto, desde Ángela Aguilar hasta Belinda, apenas en el Día Internacional de la Mujer, exigiendo un alto a la violencia digital. No necesitas que alguien te toque para que te agreda. Hoy la violencia viaja a la velocidad de un clic. En Puebla, el colectivo Mal Habladas MX denunció ante las autoridades un grupo de WhatsApp con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero bajo el seudónimo Cártel Jalapeño Nueva Gloria, en donde presuntamente se comercializan y difunden fotos íntimas de mujeres sin su permiso. Por ello, aseguraron que no protegerán a los agresores y denunciarán a los usuarios que compartan este tipo de contenido. Pero este no es el único caso. Cerca de 10 millones de mexicanas han sufrido violencia digital, es decir, 1 de cada 4 usuarias de Internet. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha revelado que tras la violencia familiar, el acoso en redes es el delito más denunciado por jóvenes de 18 a 30 años. Pero el peligro evolucionó. Ahora los ciberdelincuentes usan inteligencia artificial para crear deepfakes, videos o fotos sexuales de mujeres que nunca existieron, pero que parecen reales. Se usan para la sextorsión, el fraude romántico o simplemente para humillar. Y es que las famosas no están exentas. Belinda ha alzado la voz contra la violencia digital a través de sus redes sociales, mientras que Lupica Paleta denunció agresiones constantes en redes, incluso amenazas que vienen de otras mujeres. Una de las que más alzó la voz sobre el tema fue Ángela Aguilar, quien ha denunciado en reiteradas veces violencia digital. Pero hay un escudo, la Ley Olimpia, que nació justamente en Puebla tras la lucha de Olimpia Coral Melo y que ya es delito federal. Castiga con 3 a 6 años de cárcel a quien difunda, comercialice o incluso simule contenido íntimo sin consentimiento, incluso con uso de IA. No es un juego, es un delito que se paga tras las rejas.
La privacidad no es un privilegio, es tu derecho. Si eres víctima, denuncia ante el Consejo Ciudadano o la Policía Cibernética para que el miedo no se vuelva viral. Te informó Kena Uribe. Bueno, como parte de este esfuerzo para tratar de disminuir la violencia digital, se presentó, hay un acuerdo con estas grandes empresas dedicadas a los temas digitales, Google, Meta y TikTok. Hoy en la conferencia mañanera y en Palacio Nacional se presentó el primer acuerdo de colaboración para que, bueno, pues busque disminuir la violencia digital o por lo menos sancionarla. La plataforma X, antes Twitter, no le entró a la mesa de trabajo, fíjese, con autoridades mexicanas. Ellos argumentando que no tienen una oficina en México, no se sentaron a ninguna de las reuniones y es una de las redes donde vemos más expresada este odio y esta violencia. Y es que sí, les toca, ¿no?, a quienes operan las redes sociales. O sea, ¿cómo es posible que pueda haber agresiones que empiezan de este tamaño y se convierten en masivas, se convierten prácticamente en linchamientos? Se necesitan plataformas masivas para que se genere ese linchamiento. ¿Qué están haciendo quienes encabezan esas plataformas masivas para frenar la difusión del odio en general y, bueno, pues en particular de esta violencia de género? Pues por lo pronto se sentaron en esa mesa de trabajo, que llegaron a algunos acuerdos. Vamos a ver si eso cambia en algo la realidad, pero sí los ejemplos de violencia digital son muchos, son muchísimos, y en contra de figuras públicas son de verdad que de una crueldad que preocupa y que lastima. Dejen mira este tema, la liberación de la síndica, la regidora y el tesorero de Amacuzac, Morelos. Sí, también de Carlos N. El Camarón, presunto enlace y mando operativo de la familia michoacana. Eran acusados de extorsión, habían sido detenidos hace una semana, pero una jueza decidió no vincularlos. Ya la Fiscalía del Estado anunció que van a apelar la decisión. Y ayer un chofer de transporte de carga fue asesinado a balazos. Lo trataron de asaltar en la autopista Chamapa-Lechería. Llegaron tipos armados, interceptaron a esta unidad, lo que hacen siempre, ¿no? Querían pues despojarlo de la mercancía. Él trató de frustrar el robo, lo alcanzaron con disparos y murió. Murió antes de que pudieran llegar los servicios de emergencia, y por eso se manifiestan los transportistas en este país y por eso exigen que haya seguridad. Me tocó presenciar apenas este sábado, el viernes pasado, en la carretera México-Querétaro, pues lo que hacen, lo de siempre, 2 motocicletas y 2 camionetas haciendo todo este esfuerzo por cerrarle el paso a un tráiler. El tráiler no se frenó, se llevó una de las motos, se cayeron los 2 asaltantes ahí frente a nosotros. Y bueno, pues como sea, el resto siguieron avanzando. Más adelante se le cerraron y sí lo asaltaron. Ocurre todos los días en muchos lugares de forma simultánea. Están así de expuestos los transportistas en este país. En Chihuahua volvieron las protestas, pero de campesinos, que en este caso bloquearon el paso afuera de las bodegas de Alimentación para el Bienestar. Exigen que les compren 3,000 toneladas de su producto bajo un padrón de beneficiarios. Dicen que van a habilitar puntos de venta en la central de abastos, en la central camionera. Van a vender frijoles, que es lo que tiraron como parte de la protesta, a 25 pesos kilo. Dicen que así como está ahora la cosa, no les sale. O sea, no es negocio, no es sostenible el trabajar la tierra con estas reglas. Y ojo, porque campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano ya advirtieron que van a hacer bloqueos otra vez, carreteras, aeropuertos, y además será durante la Copa de Fútbol del Mundo, porque no están atendiendo sus demandas. Piden al gobierno federal que les dé una solución, porque ya no pueden seguir sembrando maíz, trigo, sorgo, frijol y perdiendo dinero luego de todo ese trabajo. Ya hasta mandaron una carta a los organizadores del Mundial para advertir de su decisión. Por si algo le faltaba
a la Copa del Mundo. Acá en México, luego de la granizada de lunes en Tecámac, Estado de México, tuvieron que activar el plan DN3, porque mire cómo quedó todo un tiradero, muchos daños, había que desasolvar las calles, todo estaba lleno de, pues primero hielo y ya que se derritió, de lodo. En Chihuahua, la cuarta tormenta invernal provocó nevadas en distintos municipios, así que les muestro imágenes hermosísimas, ¿sí? De estas, las postales que nos envían desde Chihuahua con las nevadas, que son siempre espectaculares. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que sepan qué se ponen, qué se quitan. Se esperan lluvias en Querétaro, en Hidalgo, en Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla y Veracruz. A sacar el paraguas por allá. Mientras tanto, y en contraste, va a continuar la onda de calorcito en Jalisco, en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con temperaturas de hasta 37 grados. A hidratarse bien y a utilizar protector solar. Mientras tanto, para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas, una máxima de 28, una mínima de 12. Ya se está dejando sentir el calor con todo por acá, así que a tomar mucha agua y sobre todo hoy a utilizar un cubrebocas con esto de la contingencia. Sí se siente, ¿no? Sí, los ojos sobre todo. Hasta Jalisco con Carlos Carrizales. ¿Qué nos reportas desde allá? Te escuchamos siempre atentos, Carlos. Hola, muy buenos días. Paola, muy buenos días. Con el gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión desde Guadalajara, Jalisco. Ayer martes 10 de marzo, el gobierno del estado recuperó la administración del Museo Nacional del Tequila, ubicado dentro de un inmueble que data del siglo XIX, considerado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este lugar había sido entregado en comodato al Ayuntamiento de Tequila para que se realizaran eventos culturales dentro de él. Sin embargo, el entonces presidente Diego N., que recordemos fue detenido por fuerzas federales en febrero de este año, hizo modificaciones sin autorización del INAH y motivo por el cual el instituto presentó las denuncias correspondientes y la Fiscalía General de la República aseguró este lugar en junio del año pasado. La recuperación fue encabezada por la consejera jurídica estatal Tatiana Anaya y trasciende que las autoridades municipales ni siquiera tenían las llaves del lugar, por lo cual tuvieron que entrar con ayuda de un cerrajero. Paola, eso es lo que ocurrió el día de ayer en el Museo Nacional del Tequila. Regreso contigo al estudio, les mando un abrazo, muy buenos días. Abrazo también para ti, Carlos, pero fíjese, así el nivel de este señor, que bueno, pues sí, fue alcalde de Tequila, todos sabían que era criminal, todo Tequila lo sabía. Y entonces, el Museo del Tequila, ese recinto, sí, con su importancia cultural que podía ser, dijo, a mí me gusta ese museo para vivir. Y se mudó y se instaló este señor que, pues sí, le digo, no ocultaba, pues digamos que ni tantito su cinismo. Bueno, ya está detenido. En Saltillo, Coahuila, los niños de la primaria Alfonso Cepeda tuvieron que tirarse al piso. ¿Por qué? Por una balacera cerquitita de la escuela. Imagínense, es que estas imágenes, cómo duele ver a niños en esas circunstancias. Disparos que provocaron pues una muy intensa movilización de elementos de seguridad. Un pleito al exterior de una vulcanizadora. Y pues así los chiquitos pobres tirados en el piso, bien asustados, ya luego evacuaron la escuela. Las autoridades lograron detener a 2 personas, uno se les escapó. Bueno, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, hizo este llamado al diálogo a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado. Están en paro indefinido. ¿Por qué? Pues por la inseguridad. 2 feminicidios en menos de una semana, Kimberly Ramos y Carol Toledo. Entonces, pues él se comprometió a que van a reforzar la seguridad y que va a haber patrullajes y que va a escuchar sus demandas y todo eso es lo que dice el alcalde, donde pues está, sí, la inseguridad a tope. Mire qué está pasando en Morelos. Eso es lo que, bueno, pues comprometió el alcalde de Cuernavaca, pero mientras tanto se reporta la desaparición de otra estudiante, Miranda Sherlyn Sánchez. Sí, es alumna del CETIS
tiene 17 años. Fue vista por última vez el lunes en el municipio de Xochitepec. La Fiscalía del Estado ya activó el protocolo ALBA para localizarla. Pedimos a todos su colaboración para, encontrarla. En Guadalupe, Nuevo León, detuvieron a Cecilio N., un entrenador señalado de acoso y abuso sexual. Es entrenador de balonmano. Presuntamente agredió a una alumna de solo 14 años. La agredió sexualmente. Bueno, ¿y qué pasó con este caso? A ver, de un tipo que al parecer, pues sí, se había hidratado mucho y llegó a abrir varias jaulas de leones en un refugio en Ocoyoacac, Estado de México. Un refugio que ya tenía, digamos, sus antecedentes, pero bueno, abre las jaulas, los leones reaccionan y fue atacado por los leones, entonces tuvo que meter a una de las jaulas, encerrarse a sí mismo para salvar su vida. Y ahora las autoridades están pidiendo ayuda para localizar a los familiares de este señor. La Fiscalía del Estado de México difundió una ficha para tratar de localizar a los familiares del hombre que fue atacado por varios leones en el refugio Los Pinos en Ocoyoacac, en el Estado de México. Fue la noche del domingo cuando el hombre, supuestamente alcoholizado, ingresó al santuario de leones y abrió las jaulas para liberarlos. Los felinos salieron y comenzaron a atacarlo. Sobrevivió gracias a que, en medio del pánico, logró encerrarse en una de las jaulas, desde donde incluso grabó un video. En él se alcanzan a ver a por lo menos 2 leones fuera de las jaulas y a un perro que murió al ser devorado por los felinos. Para rescatarlo fue necesario un operativo conjunto entre personal de la Profepa y la CEPANAF, quienes tuvieron que sedar a los leones para poder regresarlos a sus jaulas. Trascendió que el hombre, a quien identificaron como Demetrio, logró ingresar al refugio por el boquete que un grupo de ladrones hizo el sábado, quienes pretendían robarse a los animales, y aunque fueron detenidos, el hueco quedó expuesto. Hasta el momento el hombre sigue sin tener acercamiento por algún familiar y permanece internado en el Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca, informó Kevin Esqueda. Y esto, la verdad que muy triste, una ballena que encalló en una playa de San Ignacio, esto es en Sinaloa, y bueno, pues la fuerza de las olas la estuvo golpeando, la seguía como impactando contra las piedras. Pobrecita, tenía ya muchas lesiones. Ahí hubo quien la observó de cerquita, pero pues no había, al parecer, manera de ayudarla. Profepa, Protección Civil, llegaron, luego de un rato trataron de rescatarla, pero pues no pudieron hacer nada, lamentablemente. Esta ballena murió. Bueno, pero regreso al Valle de México, donde se activó otra vez. Oigan, ya es la 4ª en lo que va del año. Contingencia ambiental por ozono. Y bueno, pues hoy entonces hay estas medidas, se pide evitar la actividad al aire libre, el ozono está altísimo en Naucalpan y aquí ahora sí quienes no circulan. Verificación 2, color rojo, o verificación 1 con el último número de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Verificación 0 y 00 engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Y se desmanteló este campamento usado por personas para, fíjense, lanzar piedras desde puentes y luego ocultarse. En el circuito interior en la Ciudad de México. Lo retiró personal de la alcaldía Cuauhtémoc. Había basura, cajas, muebles. Por estos ataques ya hay 2 personas detenidas. Uno dijo ser originario de Honduras. Aquí las imágenes de cómo es que ocurrían justamente estas pedradas, estos ataques, con desde luego pues consecuencias en el tránsito, también los intentos de robo que se generaban luego de estos ataques con piedra. Oigan, un incendio, fue el 6 de marzo, ¿se acuerdan? En Cicatela, allá en Puerto Escondido, Oaxaca. Dejó pérdidas por más de 30 millones de pesos, consumió alrededor de 70 establecimientos, hoteles, restaurantes. Más de 450 personas perdieron su empleo.
Así que muy lamentable, ya luego de que se ha hecho el recuento de los daños, pues dimensionamos la magnitud. La buena noticia es que no hubo personas lesionadas. Necesitamos notas esperanzadoras y esta lo es. Sajid Fonseca, justamente para concientizar sobre la discapacidad visual, fíjate nada más a dónde se fue. ¿A dónde? ¿Qué fue lo más difícil, Charlie, cuando empezaste a jugar fútbol? Porque se ve bien difícil. Bueno, ya tenía un poco de experiencia porque cuando era joven pues lo jugué, pero visualmente. Yo sí podía jugar, podía correr, podía andar en bici, hasta anduve trabajando de ayudante de albañil, más imagínense. Entonces... ¿Tú estás mamey? Pues no tanto, ya ahorita ya se quitó con el tiempo. No es lo mismo jugar normal que jugar así sin ver, ¿no? Entonces, tienes que adaptarte todo a lo que es el sonido del balón, al sentir a tus contrincantes, a tu compañero de equipo. Yo creo que lo más difícil en un principio es poder perderle el miedo, más bien a jugar a ciegas. Porque obviamente uno como persona con discapacidad visual tiene su bastón guía, que es su apoyo para moverse en todas partes. Pero dentro de una cancha de fútbol pierdes ese bastón y tú eres libre de correr por toda la cancha. Entonces es perderle el miedo a estrellarte con las bardas, a estrellarte con algún compañero o contra un contrincante, a caerte. Entonces es perderle más que nada ese miedo a jugar fútbol. Mi Pau, con unas dominaditas regresamos al estudio. Vámonos hasta el aeropuerto, José Antonio García. ¿Hay o no bloqueo? Buenos días. Hasta el momento no tenemos bloqueo, tenemos información de que estarían iniciando nuevamente una mesa de negociación, los taxistas, una reunión que tienen en la T1, pero aquí, bueno, pues el operativo bastante fuerte que mantiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo menos habrá mil elementos ya desplazados aquí en las inmediaciones de la Avenida Fuerza Aérea Mexicana y todo el circuito que llega hacia la entrada de la terminal número 1. Estamos muy pendientes, Pau, el reporte que tenemos. Y te lo agradezco muchísimo. Entonces, muy importante, no están bloqueados los accesos al aeropuerto de la Ciudad de México, no al menos hasta este momento. Habían planteado que sería a partir de las 9. Perdón si los asusté, si tenían vuelo y los asusté, pero mi obligación era contarles que pues la amenaza ahí estaba. Ahí la llevas, amigo, ahí la llevas. Casi. Que no ganó, pero ya se conforma con que no perdió. ¿Cómo están, vecinos? Vecinos, felicidades, Lalo. Gracias, hermano, te logré empatar. Por fin, ¿qué hiciste? ¿Cuánto viste? Le rogué a Diosito. A lo mejor te ayudó Chema. Pues podría ser, pero debían de ayudarme ustedes votando por mí, no se hagan. Ni votar. Los queremos. Adiós, compañeros. adiós. Chao.